Buen día, su servidor José García Baristo de la Administración Central de Declaración y Pagos, y en esta ocasión me acompaña. Adriana Orozco Gómez, también de la Administración Central de Declaraciones y Pagos de la Administración General de Recaudación. En esta ocasión vamos a hablar sobre la declaración del pago provisional de régimen simplificado de confianza para personas morales. Y el tema que vamos a estar abarcando es sobre ingresos, deducciones, determinación del impuesto y el pago del mismo impuesto. Para ello vamos a estar mostrando una presentación y posteriormente veremos la navegación dentro de la declaración misma. Como primer punto, el tema principal o introducción de esta declaración es que a partir del ejercicio 2022, la Secretaría de Hacienda a través del SAT ha diseñado una nueva herramienta para que las personas morales que tributen en dicho régimen simplificado de confianza, puedan presentar su declaración mensual, la cual tendrá información prellenada y se realizará un cálculo automático del impuesto. Esta sería principalmente la funcionalidad de esta nueva declaración. Bien, los sujetos obligados a esta declaración son todas las personas morales residentes en México que sean constituidas únicamente por personas físicas, que sus ingresos no excedan de 35 millones de pesos e inicien operaciones o estimen que no van a exceder de los 35 millones de pesos. La periodicidad de la presentación de esta declaración será mensual y deberá de cumplirse a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que corresponde el pago. Para el prellenado de la declaración tenemos varias fuentes de información. Una de ellas es el visor de facturas emitidas y recibidas. En él vamos a encontrar todas las facturas que emitió el contribuyente, la persona moral, de tipo ingreso, el cual vamos a tomar pues la suma de las facturas vigentes que haya emitido en el periodo que está declarando y de ahí vamos a tomar lo que son los ingresos. Es importante recalcar que en este visor el importe que suma del mes o del periodo que está declarando corresponde solamente a aquellas facturas de tipo ingreso que tienen método de pago en una sola exhibición, comúnmente conocido como PUET. Y solamente se considerará facturas que estén vigentes, aunque vamos a estar viendo dentro de esa herramienta que ya hemos explicado anteriormente, el visor también mostrará información de facturas canceladas, pero los importes de estas facturas canceladas no forman parte de las sumas que se tienen en la herramienta de la declaración pago provisional. Bien, otra fuente de información es el visor de nómina del patrón. De ahí vamos a tomar la información que corresponde a la participación de los trabajadores y vamos a tomar los pagos timbrados del PTU que corresponda al periodo que estamos declarando y es la participación de los trabajadores pagada y timbrada en el mes que corresponda. De acuerdo a lo que acaba de comentar aquí Adriana, recordemos que los patrones tendrán pagos de PTU durante todo el ejercicio y de acuerdo al régimen simplificado de confianza para personas morales se basa en el flujo de efectivo. Por esta razón se están considerando los FDIs de nómina o recibos de nómina que el patrón vaya emitiendo y timbrando a sus trabajadores durante los periodos que está declarando. Bien, otra información que tenemos para el prellenado de la declaración de régimen simplificado de confianza es la declaración anual. De ahí vamos a tomar, de la declaración del ejercicio inmediato anterior, vamos a tomar lo que son los remanentes de pérdidas fiscales de ejercicio anteriores, vamos a tomar el total también del remanente de estímulos que se aplican contra el impuesto del ISR que determinemos y vamos a tomar el remanente de acreditable por dividendos. Esos tres conceptos los vamos a tomar para el prellenado de la declaración provisional. Es importante también recordarles a los contribuyentes personas morales que estos remanentes serán aplicables siempre y cuando el estatus de esa declaración anual del ejercicio inmediato anterior esté presentada y pagada en caso de que haya tenido un impuesto a cargo por enterar. Si la declaración no fue pagada ese impuesto a cargo, no podrá considerar estos remanentes. Bien, otro prellenado de la declaración es las declaraciones de pagos provisionales y estos corresponden a pagos provisionales de periodos anteriores. De ahí vamos a tomar la información que son los ingresos y deducciones autorizadas de los meses anteriores que declaré, también de declaraciones presentadas pagadas.
Vamos a tomar la PTU pagada en los periodos anteriores o manifestada en las declaraciones de pagos provisionales, y vamos a tomar el importe del pagado también de los pagos provisionales que hicimos de los periodos anteriores al mes que estoy declarando, e igualmente vamos a considerar, se va a prellenar el impuesto retenido de periodos anteriores, el ISR que hubiésemos manifestado en los pagos provisionales de meses anteriores al mes que estoy declarando. También recuerden que para que esta información sea considerada en el pago provisional que está presentando, debe tener un estatus de presentada pagada, para que la información o los importes que sean considerados, ya sea acumulado en los ingresos, en deducciones o la disminución de la PTU, así como acreditamiento del pago provisional o del impuesto retenido, deben de considerar ese estatus, presentada pagada, para que forme parte de la declaración que está presentando. Si no, pues no será parte de esta declaración que va a presentar del periodo seleccionado. Sí, no sería prellenada esa información si las declaraciones no son pagadas. Bien, la declaración se integra de 6 módulos. Bueno, dentro de la declaración vamos a encontrar lo que es la configuración de la declaración. Posteriormente vamos a pasar al apartado que es de la administración de la declaración, y después es ingresos. Una vez que determinamos nuestro módulo de ingresos, vamos a pasar a lo que son las deducciones autorizadas, posteriormente a la determinación y finalmente el pago de la determinación del pago. Recuerden que es muy importante ir concluyendo cada uno de los campos que tiene cada apartado de la declaración. Si estos no son concluidos, mostrarán una alerta o un mensaje de ayuda que indicará lo que estaba aún pendiente de concluir en cada uno de estos apartados, para que de esta forma, como lo explicaba Adriana, ir avanzando a cada uno de esos apartados que conforman la declaración o pago provisional de personas morales del régimen simplificado de confianza. Y al final pues tendrá la obtención de su acuse de recibo, el cual mostraremos a partir de este momento en la estructura y navegación de la declaración. Sí, lo van a identificando en la parte posterior del apartado. Se va a poner una palomita de que ya está completo el módulo, y de esa forma ya vamos a poder pasar al siguiente módulo. Bien, vamos a pasar a navegar en la estructura de la declaración para que la conozcan. Bien, vamos a ingresar a la declaración, nos vamos a autentificar. Podemos ingresar a la declaración con contraseña o con e-firma. Primeramente vamos a registrar nuestro RFC, nuestra contraseña y el CAPTCHA que nos indica. Una vez que registramos, le damos enviar y nos va a mostrar la declaración. En la declaración se muestran 2 conceptos. En la parte de arriba, que es presentar declaración, ahí nos va a permitir ingresar a la declaración. Y en consulta declaración, ahí vamos a ver lo que son las declaraciones presentadas, las declaraciones pagadas. Vamos a consultar lo que es las declaraciones por obligación y también el acuse de recibo de la declaración, de las declaraciones presentadas. Bien, una vez que le damos clic en ingresar a presentar declaración, nos va a mostrar lo que es la configuración de la declaración. Vamos a seleccionar el ejercicio 2022 y vamos a seleccionar, en este caso, el mes que en la periodicidad vamos a seleccionar mensual, y en el periodo vamos a seleccionar lo que es el mes de marzo. Una vez que seleccionamos el periodo, vamos a seleccionar el tipo de declaración. Aquí tenemos normal o normal por corrección fiscal. Seleccionamos normal. Y una vez que ya seleccionamos la información, nos muestra las obligaciones a declarar. Ahí nos va a mostrar lo que es el ISR simplificado de confianza de personas morales y el IVA simplificado de confianza. Vamos a iniciar con lo que es el ISR simplificado de confianza. Se muestra seleccionado, le damos siguiente. Y una vez que ya seleccionamos el concepto, nos muestra el apartado que es de la administración de la declaración. Ahí nos va a mostrar una ventana en la cual se va a mostrar la información prellenada y en su caso la fecha de corte.
Aquí vamos a ver que el prellenado de esta declaración cuenta con información de pagos provisionales, de facturas de nómina, de facturas emitidas de tipo ingreso y la carga de declaración anual. Todas tienen una fecha de corte en la cual se prellenó esa información, y también viene una leyenda donde se indica al contribuyente que es responsabilidad de verificar la información que se prellena, y en caso de que encuentre alguna diferencia o algo, pues tendrá que hacer las correcciones correspondientes en las facturas o en la declaración. Le damos cerrar y nos va a mostrar el concepto que estamos declarando, el ISR simplificado de confianza. Aquí en este apartado de la administración de la declaración, además nos indica la descripción de los pasos para el llenado de la declaración. Seleccionamos el concepto que estamos declarando y nos va a mostrar ya lo que es la declaración. Está integrado de 4 apartados. En el primer apartado nos va a mostrar lo que son los ingresos del periodo. Un segundo apartado son las deducciones autorizadas. Un tercer apartado, determinación y pago. Una vez que nosotros concluyamos lo que es cada módulo, ya podemos avanzar al siguiente módulo. Ahorita vamos a ver lo que son los ingresos en el apartado de ingresos, y se integra por 6 renglones. El primer renglón son los ingresos cobrados del mes. Ahí se prellena con las facturas emitidas del periodo que está declarando. Ahí tiene una liga en la cual, si le damos un clic ahí, nos va a mostrar un detalle de los ingresos cobrados del mes, el cual ahí nos va a mostrar lo que es la suma de las facturas emitidas de tipo ingreso del mes que estoy declarando y que hayan sido pagados en una sola exhibición. Nos muestra una tabla en la cual se va a ver el mes que estoy declarando, la información del número de facturas canceladas que tuvimos en ese mes, las facturas vigentes, el subtotal, los descuentos y el subtotal menos descuentos. Ahí nosotros vamos a tomar obviamente el subtotal, que se va a mostrar en la parte de abajo en un renglón que dice ingresos cobrados del mes. Le damos cerrar y ese es el importe que se muestra en este renglón. En el siguiente campo en el siguiente renglón nos muestra una pregunta en la cual nos dice si tenemos ingresos a disminuir del mes. Se muestra en contorno rojo porque indica que tenemos que seleccionar una respuesta. Si le decimos que sí, nos va a mostrar un campo que se llama ingreso a disminuir del mes, en el cual se muestra un botón al lado derecho que es capturar. Al darle un clic ahí, nos va a mostrar una ventanita que son los ingresos a disminuir del mes, en el cual muestra unas instrucciones para el llenado de esa declaración. Son los pasos que debemos de seguir para el llenado de esa ventana. En la parte superior hay un botón agregar. Si le damos un clic ahí, nos va a mostrar un listado, un catálogo de los conceptos que podemos disminuir en el mes. Seleccionamos uno y en este caso capturamos el importe que vamos a disminuir de ese concepto. Le damos guardar y se va a mostrar en la parte de abajo una tabla donde vamos a ver el concepto que seleccionamos a disminuir, el importe y en su caso un icono para eliminar. También ahí vamos a ir, todos los ingresos que nosotros vayamos a disminuir van a quedar registrados en esta tabla con su respectivo importe, y el total se muestra ahí. El ingreso a la parte de abajo, donde se ingresa a disminuir, se va sumando todos los registros, todos los conceptos que nosotros vayamos seleccionado. No se pueden volver a repetir. El concepto que ya hayamos seleccionado ya no se puede volver a seleccionar. Una vez que ya queden registrados nuestros conceptos a disminuir, le damos cerrar y ese importe es el que se va a mostrar en la parte de enfrente, en los ingresos. También hay una pregunta de si queremos adicionar ingresos en el mes. Tenemos que contestar a la pregunta, si vamos a seleccionar. Igualmente nos muestra un campo, un renglón de ingreso adicional del mes con un botón a mano derecha capturar. Si nosotros damos clic ahí, entonces se va a mostrar una ventana que es de los ingresos adicionales del mes. Igual se muestra un botón de agregar y ahí nosotros vamos a poder seleccionar el concepto que queremos adicionar y vamos a poner un importe
el importe que nosotros queremos adicionar de ese concepto. Igual en ingresos adicionales del mes, en la parte de abajo se va a ir totalizando o se va a ir sumando todos los conceptos que nosotros seleccionemos. No se puede volver a repetir. Y ese dato, el importe de la suma de los dos conceptos, al momento de darle cerrar, se registra en la parte de enfrente, ¿sí? Una vez que ya tenemos esa información, entonces ya vamos a calcular o a determinar. La declaración determina los ingresos del mes, es decir, de los ingresos cobrados del mes que se prellenaron con los FDI emitidos, se le disminuyen los ingresos que él seleccionó o que él registró y se le adiciona el importe de los ingresos que registró. Y de esa forma sacamos los ingresos del mes. También ahí vamos a, una vez que ya tenemos los ingresos del mes, nos muestra un renglón que son los ingresos de meses anteriores, el cual darle un clic ahí nos va a mostrar el detalle de los ingresos de meses anteriores. Y ahí nos va a mostrar una tablita con el mes, los ingresos y los estatus. Y ahí nos va a ir registrando todos los ingresos que nosotros manifestamos en todas las declaraciones. Y en la parte de abajo, el renglón de ingresos meses anteriores, solo declaraciones pagadas, pues ahí nada más vamos a considerar los ingresos de las declaraciones pagadas, que son los que va a tomar en cuenta la declaración para el cálculo del impuesto. Le damos cerrar y pues el importe que estuviera ahí pues no lo muestra. Una vez que tenemos los ingresos del mes más los ingresos de meses anteriores al que estamos declarando, la declaración calcula un total de ingresos del periodo, y ese total de ingresos del periodo son los que se van a mostrar en la determinación cuando ya pasemos a lo que es al apartado de la determinación. Vamos a pasar a lo que son las deducciones autorizadas. Bien, una vez que se concluye la captura o que se complementa toda la información en ingresos, se habilita la pestaña de deducciones autorizadas. Como bien explicaba Adriana, anteriormente se tiene información prellenada en algunos campos, en el caso de los ingresos. En el caso de las deducciones autorizadas, el contribuyente puede tener compras y gastos del periodo, y para ello tendríamos aquí de inicio 4 campos y una pregunta, ¿no? Entonces, en el primer campo que dice compras y gastos del periodo, tendrá que dar clic en el botón capturar, se mostrará una ventana con el mismo nombre, y aquí, si se da cuenta, ya tendrá información o importes prellenados. El primer campo que dice compras y gastos facturados del mes corresponde a todas las facturas que el mismo contribuyente recibió de sus diferentes proveedores. En el importe que se vea prellenado ahí tiene una liga que, al darle clic a ese importe, le mostramos una ventana con un resumen del visor de facturas emitidas y recibidas, con la salvedad o con la situación o criterios específicos de acuerdo a lo que se menciona aquí, que dice: son suma de facturas recibidas de tipo ingreso del mes con método de pago en una sola exhibición, o comúnmente conocido PUE, que tengan forma de pago bancarizada y que el uso del CFDI haya sido con adquisición de mercancías y o gastos en general. Con esos criterios es con el que se está prellenando esta información. Si todas las facturas que el contribuyente recibió, cumple estos criterios, entonces formará parte del importe que está prellenado, ¿no? Lo mismo, entonces aquí indica el mes al que corresponde la declaración, el número de facturas que son canceladas, que son solamente un dato informativo, número de facturas vigentes, un subtotal, el descuento y una columna o un campo que dice subtotal menos descuento. En este caso se está considerando el importe del subtotal menos descuento. Recuerden que los descuentos son parte de las deducciones autorizadas y en este caso ya forman parte de este apartado. El importe en el ejemplo que vemos aquí, que son 14.308, será lo que estamos mostrando en el primer campo de la ventana anterior, que es esta. Después tenemos otro campo que dice devoluciones, descuentos y bonificaciones de facturas del mes,
que también este importe está prellenado y también tiene una liga que al darle clic les vamos a mostrar un resumen del mismo visor de las facturas emitidas y recibidas. En este caso cumple los siguientes criterios para este mes. De las facturas emitidas de tipo ingreso, que son las facturas que el mismo contribuyente emitió a sus clientes, se está considerando las facturas vigentes, pero el dato del campo de descuento. ¿Por qué? Porque en las facturas de tipo ingreso que él emite, si se recuerdan allá en la pestaña de ingresos, solamente consideramos el subtotal y no se tomó en cuenta el descuento. ¿Por qué? Porque el descuento forma parte de las deducciones autorizadas. En este caso aquí el ejemplo, 1,015 pesos formará parte de esta deducción autorizada. Adicionalmente también se está mostrando la suma de las facturas emitidas de tipo egreso del mismo mes que tengan método de pago en una sola exhibición. Estas son aquellas facturas que el mismo contribuyente emite a sus clientes por algún descuento, alguna bonificación o alguna devolución. Entonces aquí lo mismo, se muestra el mes, el número de facturas que sean canceladas, que es dato informativo, el número de facturas vigentes, un subtotal. Aquí sí se va a considerar el descuento y el dato que se sumará a las deducciones autorizadas será el de subtotal menos descuento. Estos dos importes, tanto el de descuento de la factura de tipo ingreso más el de la factura de egreso de subtotal menos descuento, se muestran aquí abajo en dos campos. El de los 1,015 más los 2,654. Este total de 3,669 en este ejemplo para el mes de marzo será lo que formará parte de este campo que dice devoluciones, descuentos y bonificaciones facturadas del mes. Después puede tener el contribuyente la opción de capturar el importe que corresponda a compras y gastos no deducibles del mes. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en el prellenado la autoridad está mostrando el importe total de las facturas que recibió con los criterios que mencioné. Pero si alguno de ellos no cumple los requisitos necesarios para ser deducible, aquí el contribuyente deberá de capturarlo. En este caso yo voy a capturar 308 pesos como no deducibles. Adicionalmente, el contribuyente también podrá capturar compras y gastos del mes que no estén considerados en el prellenado por cualquier razón que no se muestren en ese prellenado de arriba. El mismo contribuyente podrá agregarlos. En este caso podría agregar aquí un valor X, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo de 201 pesos. Finalmente, ya de manera automática se calcula la suma menos la resta de lo que no es deducible, las compras y gastos del mes. En el ejemplo estamos viendo que son 17,870. Después hay un campo que dice facturas de egresos recibidas por compras y gastos del mes. ¿A qué se refiere esto de recibidas? Pues son aquellas facturas que el contribuyente recibe de sus diferentes proveedores porque de alguna manera o alguna razón tuvo para hacer una devolución, le hicieron algún descuento o tuvo alguna bonificación. Entonces este importe que está prellenado tiene un detalle. Cuando le dé clic, lo mismo, le vamos a mostrar parte de lo que es ese visor que hemos comentado constantemente, con un resumen del mes, con facturas canceladas, que es dato informativo, facturas vigentes, un subtotal menos descuento y el subtotal menos descuento será el importe que se va a considerar para ese campo. Este es un dato prellenado y la fuente son las facturas recibidas de tipo egreso con el criterio de que tenga pago en una sola exhibición. Una vez que se validó, podemos cerrar y será el mismo importe que ustedes ven aquí en la parte principal de esta ventana. Ya teniendo esos dos importes que son las compras y gastos del mes menos las facturas de tipo egreso que recibió el contribuyente de sus proveedores, ya puede tener compras y gastos deducibles del mes. Esto es, en el ejemplo, 11,220 pesos. Adicionalmente, como también lo explicábamos para ingresos, vamos a tener un campo que dice compras y gastos de meses anteriores, solo declaraciones pagadas. Y aquí, en caso de tendríamos un importe con una liga que al darle clic, les vamos a mostrar una ventanita con las declaraciones previas al periodo que estamos declarando. Es importante que tomen en cuenta que estos periodos anteriores van a tener un estatus. Como en el ejemplo se muestra, enero y febrero aún no han sido presentadas. Por lo tanto, si aquí hubiera un importe, no se podría considerar dentro de los compras y gastos. Obviamente, en el ejemplo, pues no hay un importe porque no han sido presentadas. Pero también se puede dar el caso que el estatus sea presentada no pagada. ¿Por qué? Porque en el mes que corresponde a ese estatus sí se presentó, tuvo un impuesto a cargo, pero no se ha pagado. Entonces no puede ser parte de las compras y gastos de meses anteriores para este campo que vemos al final. Entonces, una vez validada la información, el contribuyente podrá cerrar y regresar a la ventana anterior, ¿no?
Con ese dato ya validado lo de compras y gastos de meses anteriores, solo declaraciones pagadas, se sumará a las compras y gastos deducibles del mes y este total de compras y gastos del periodo será el monto que se mostrará en la ventana principal de las deducciones autorizadas en el primer campo, que son compras y gastos del periodo. Y así estaría concluyendo la validación o la información de este primer campo. Después tenemos otro campo que son deducción de inversiones del periodo. Aquí igual es obligatorio ingresar al botón de capturar. Al dar clic les mostramos una ventana. Tiene una funcionalidad parecida a lo que ya explicaba de periodos anteriores y que también lo vimos en ingresos. Se revisa, la declaración revisa que los periodos anteriores hayan sido presentadas o hayan sido pagadas. Si no, los importes que muestra ahí no van a ser considerados. Sin embargo, en el mes que está declarando, el contribuyente podrá capturar el importe total. Aquí será un total de toda la deducción de inversiones que desea aplicar en el mes. En este campo voy a poner aquí 6,500, por ejemplo, y podríamos avanzar. De esta manera daríamos por buena la funcionalidad y el campo quedaría ya listo o completado. Si fuera el caso que en el mes anteriores o los meses anteriores tuviera un importe, la suma de ambos campos sería el total de la deducción de inversiones del periodo. Una vez concluida, le damos al botón cerrar y regresamos a la ventana de deducciones autorizadas con el importe que corresponde. Por último, tenemos una pregunta que dice, ¿tienes estímulos por aplicar? Hay dos opciones. Si dice que no, pues no pasa nada, se da por bueno el campo y podría avanzar. Pero si el ejemplo fuera que sí tiene en este caso algún estímulo por aplicar, se habilita un campo y en este campo estaría obligado a ingresar para que pueda agregar algún tipo de estímulo. Dando clic en el botón capturar, se muestra la ventanita que ya hemos visto con la funcionalidad de agregar. Cuando demos ahí clic en agregar, mostramos los tres diferentes campos que hay. El primero sería el tipo de estímulo. Dependiendo de la opción que quiera aplicar el contribuyente, será el importe que el contribuyente debe capturar de acuerdo a lo que determina en papeles de trabajo. En este ejemplo que estamos mostrando, deducción del 25% del salario, entonces tendrá que capturar el monto del estímulo que se determinó. Voy a suponer que en este caso fueron 7,800 pesos y deberá de confirmar cuánto desea aplicarse de ese monto que ya tiene determinado o autorizado por él. Si desea aplicarse el mismo o una cantidad menor, lo podrá hacer, ¿no? Una vez capturado, le da el botón guardar y el registro queda en la tablita de abajo. Y así sucesivamente podrá agregar tantas opciones se tengan disponibles en el catálogo sin repetir los conceptos que se tengan. Una vez que concluya el importe total que se tenga en la columna por aplicar en el periodo, que en este ejemplo son 7,000 pesos, será el monto que se está mostrando en la pestaña principal de las deducciones autorizadas. De esta forma se tiene concluida toda este apartado de deducciones autorizadas con un total de deducciones autorizadas para el ejemplo 24,720 y enseguida se habilita la determinación del impuesto. Vamos a iniciar con lo que es el módulo de la determinación. En la determinación se van a mostrar los ingresos que se determinaron en el módulo de ingresos, el total, y en el siguiente campo o en el siguiente renglón se va a mostrar el total de deducciones que también determinamos en el módulo de deducciones autorizadas. Una vez que tenemos esos dos importes, nos muestra lo que es la participación de las utilidades en los trabajadores. Le vamos a dar un clic en el botón capturar y ahí en la parte eso es un detalle de la participación de los trabajadores en las utilidades, donde igual va a mostrar el mes, PTU pagada y el estatus de las declaraciones anteriores al mes que estoy declarando. Y en la parte de abajo vamos a ver es un monto límite de PTU a aplicar, que básicamente es nuestro ingresos menos deducciones. Hasta ese monto yo voy a poder aplicar la PTU. También ahí nos muestra un renglón que es PTU pagada en meses anteriores, solo declaraciones pagadas. Ahí nos muestra un 0 porque si se fijan en la parte de arriba, las declaraciones anteriores pues no fueron presentadas, por lo tanto por eso nos muestra un 0 ahí. Y en el siguiente campo que es PTU pagada en el mes, ahí nos va a mostrar la PTU pagada en la CFDI de nómina del mes que yo estoy declarando. Ahí nos lo va a mostrar, ¿sí? Y en el siguiente campo es el total de PTU a disminuir en el periodo, básicamente es la suma de periodos anteriores más la del mes. En este caso, como no tenemos de periodos anteriores, pues sería el mismo importe. Y en el siguiente campo nos va a mostrar el valor, la PTU
ya no lo va a mostrar sugerido y el contribuyente, es decir, habilitado para que el contribuyente lo pueda modificar hasta el monto de lo que yo pueda aplicar, ¿sí? En la PTU acumulada a aplicar, ahí yo puedo modificar mi importe, en este caso ponemos 5,000, le damos cerrar y ese es importe el que nos muestra en la participación de los trabajadores. Una vez que tenemos esa información, nos muestra un renglón que se llama pérdidas de ejercicios anteriores que se aplican. Ahí sí todavía nos queda una utilidad que son total ingresos menos deducciones menos la participación de las utilidades en los trabajadores, los trabajadores de las utilidades. Ahí vamos a dar se muestra un botón capturar, le damos un clic y ahí ya nos muestra una ventanita que es de pérdidas fiscales de ejercicios pendientes de aplicar. En la parte de arriba se muestra, son 3 renglones o 3 campos que se muestran. Y el primer campo es el monto límite de pérdidas a aplicar. Esa es la diferencia de los total ingresos menos deducciones menos la participación de las utilidades de los trabajadores. Ese sería, si todavía nos queda una utilidad, ahí se muestra. Y pérdida de ejercicios anteriores aplicables, esa información o ese importe se prellena de la declaración anual del ejercicio inmediato anterior y del remanente. Entonces ahí en la pérdida actualizada se le muestra sugerido hasta el monto que puede aplicar, en este caso hasta el monto límite, pero si yo quiero aplicar un monto menor, pues lo puedo hacer, ¿sí? Ponemos 1,500, le damos cerrar y esos 1,500 se muestran ya en el campo en la parte de enfrente de pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Una vez que tenemos esa información, pues ya la declaración calcula lo que es la utilidad fiscal. De los ingresos, restamos deducciones autorizadas, disminuimos la participación de los trabajadores en las utilidades y restamos las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y de esta forma llegamos a lo que es la utilidad fiscal. De ahí ya pues ya vamos a calcular el impuesto causado, que es la utilidad fiscal, por el 30%. Nos da un impuesto causado de 16,134 y ahí nos muestra una pregunta que dice estímulos por aplicar. Ahí seleccionamos, si queremos aplicar estímulos, seleccionamos que sí y se muestra un campo estímulos al ISR causado, en el cual también se va a mostrar un botón capturar. Le damos clic y nos muestra la ventana de estímulos del ISR causado. En la parte de arriba nos muestra el monto límite que podemos aplicar, que va a ser, el monto límite va a ser nuestro impuesto causado. O sea, máximo podemos aplicar ese importe en estímulos. Le damos hay un botón agregar, le damos un clic y nos va a mostrar ahí el tipo de estímulos. En este caso también viene un remanente prellenado del estímulo que se manifestó en declaración anual del ejercicio inmediato anterior de inversiones, de artes, y ya lo traemos prellenado. Ese es el siguiente campo, saldo pendiente de aplicar ejercicios anteriores, es el campo, el saldo, el remanente que nosotros manifestamos en la declaración anual del ejercicio inmediato anterior. Ahí se coloca ese remanente de ese estímulo y en el pago provisional lo podemos aplicar. En caso de que en el siguiente renglón, si nos autorizan otro importe en el mes que yo estoy declarando, pues ahí lo vamos a capturar. Si no, lo que tenemos disponible, una vez que capturamos, si no tenemos autorizado, vamos a tener disponible nada más lo que traemos del remanente de este estímulo de la declaración anual. Y ahí por aplicar en el siguiente campo, en el periodo, es lo que yo quiero aplicar. Si serían, obviamente lo que yo pudiera aplicar nada más sería hasta mi monto límite, ¿sí? Hasta mi impuesto causado, ese es mi monto límite. Entonces ahí ponemos 500, lo guardamos y en la parte de abajo se va a mostrar una tabla igual con el tipo de estímulo, el saldo pendiente de aplicar de ejercicios anteriores, que es mi remanente prellenado, si me autorizaron estímulo en el mes que declaro, estímulo disponible y por aplicar en el periodo. En la parte de abajo hay un total. Ese total es el que se va a mostrar en la parte de enfrente de la determinación. Le damos cerrar y vemos ahí los 500 pesos. Bien, una vez que ya tenemos esa información del impuesto causado, le vamos a restar lo que son los estímulos al ISR causado y nos va a dar ya el impuesto del periodo. Al impuesto del periodo nosotros le podemos disminuir
el impuesto acreditable por dividendos. Se muestra un dato prellenado ahí y le damos un clic en botón capturar y vemos que se muestran 3 campos o 3 renglones en la ventanita de impuesto acreditable por dividendos. Y ahí el primer campo es el monto límite de impuesto acreditable, que es básicamente nuestro impuesto del periodo como máximo, como lo vemos aquí. Y el siguiente campo, ISR por dividendos pendiente de acreditar, es lo que se prellena de la declaración anual y es un remanente que nosotros manifestamos de impuesto acreditable por dividendos en la declaración del ejercicio inmediato anterior. Ese remanente se prellena ese campo y en el siguiente se le sugiere lo que en su caso se le prellenó, pero el contribuyente pues puede modificar el importe, ya sea que aplique ese sugerido o el que en su caso él quiera aplicar. Y una vez que lo capturemos o tomamos como válido el sugerido, siempre y cuando esté dentro de mi límite, ya le damos botón cerrar. Y ya una vez que tenemos ese dato, se muestra en la parte de enfrente, en el campo impuesto acreditable por dividendos. En el siguiente renglón vamos a ver pagos provisionales efectuados con anterioridad. Ahí se muestra una liga en el cual le vamos a dar un clip y nos va a mostrar igual los pagos provisionales efectuados con anterioridad al mes que yo estoy declarando. Es decir, si ahorita estoy en marzo, se muestra enero y febrero. Aquí pues nos muestra en cero porque no tenemos declaraciones presentadas, pero en caso de que tengamos, ahí se muestra cada uno el impuesto a cargo que yo pagué y su detalle de cómo lo pagué, ¿sí? Y el impuesto a cargo, obviamente, el que vamos a considerar ahí es el que de declaraciones presentadas y pagadas, es el que va a considerar la declaración para el cálculo. Y ese es el que se va a mostrar en la parte de enfrente, al darle botón cerrar. Una vez que ya tenemos ese dato, nos muestra el siguiente renglón, que es total de impuesto retenido. Recordemos que ahí nos muestra con contorno rojo, indica que tenemos que capturar un dato y le damos un clic en el botón capturar. Igualmente nos muestra una ventana donde nos va a mostrar el ISR retenido de las declaraciones que presentamos anteriormente al mes que estamos declarando. Igual ahí nos va a mostrar, se va a llenar con las declaraciones pagadas y nosotros ahí vamos a capturar si tuvimos en el mes un ISR retenido del mes, ahí lo capturamos y se va a sumar en caso de que tengamos de periodos anteriores, de meses anteriores, se suma con el que yo me retuvieron en el mes y vamos a sacar un total de ISR retenido, que ese es el que se muestra en la parte de enfrente al darle botón cerrar. Vemos que se muestran los 334 que capturamos y finalmente pues vamos a llegar al impuesto a cargo. Y ¿cómo se determina? Pues del impuesto del periodo restamos o disminuimos el impuesto acreditable por dividendos, le restamos los pagos provisionales con anterioridad y le restamos el ISR retenido, nos va a dar nuestro impuesto a cargo. Si por alguna razón nosotros tenemos pagos provisionales e impuestos retenidos mayor al impuesto del periodo, pues nuestro impuesto a cargo va a ser cero, porque aquí en pago provisional no determinamos un saldo a favor y no lo llevaríamos a declaración anual en caso de que tengamos algún saldo a favor. Una vez que se concluye con la pestaña o el apartado de la determinación del impuesto, el resultado que se obtuvo en esa determinación se muestra en la sección de pago, que es a cargo. Ese importe a cargo pues va a generar la forma de cómo lo vamos a pagar. Para ello entonces comenzamos mostrando el importe prellenado en el primer campo. Si la declaración ya es extemporánea o está fuera de plazo porque el vencimiento ya ocurrió, se van a mostrar los campos de parte actualizada y recargos con su importe correspondiente. Con la suma de a cargo más los conceptos de parte actualizada y recargo tenemos un total de contribuciones. A ese total de contribuciones lo podemos pagar con algunas aplicaciones virtuales, le conocemos que son algunas formas de pago. En el caso aquí tenemos subsidio para el empleo. El contribuyente puede utilizar ese subsidio para el empleo que tenga disponible de su nómina. En el ejemplo yo voy a capturar 977 pesos que disminuye el total de contribuciones. Adicionalmente el contribuyente también podría aplicar compensaciones
Si desea o tiene algún saldo por aplicar, tendrá que responder a la pregunta: ¿tienes compensaciones por aplicar? Diría que sí, y en este caso le mostraría una ventanita o primero un campo, y después, al dar clic capturar, una ventana donde tendría que agregar, y aquí tendría que detallar toda la información del origen del saldo que desea aplicar, ya sea un saldo por pago de lo indebido o un saldo a favor, que según corresponda, ¿no? En el ejemplo no voy a poner datos porque no tengo información disponible para una compensación, entonces aquí voy a cancelar, voy a decir que sí deseo cancelar la operación, ¿no? Y voy a responder no a la pregunta de compensaciones. Pero también tengo otra pregunta que dice: ¿tienes estímulos por aplicar? Si contestamos que no, no pasa nada, se da por bueno el campo y avanzamos. Pero si el caso de la respuesta fuera sí, entonces se habilita un campo con estímulos al impuesto a cargo, que tendrá que dar clic en el botón de capturar, y dentro de esta ventana, que ya hemos visto anteriormente cómo funciona, vamos a dar clic en agregar, y como ya hemos explicado anteriormente, iniciamos con un monto límite. Este monto límite será el importe que queda después de aplicar al total de contribuciones el subsidio, y hasta ese monto podremos aplicar el estímulos que en este caso estamos seleccionando. Una vez que se abre el campo de tipo de estímulos, mostramos las opciones que correspondan, y de acuerdo a la opción que elija el contribuyente, deberá de capturar el importe que desea él aplicar como estímulo. Voy a poner en este ejemplo 500 pesos, le damos guardar. El total que tengamos aquí en la columna de por aplicar en el periodo será el monto que se estará aplicando al momento de cerrar la ventana aquí en este campo. Con ello ya tendremos al final un total de aplicaciones. Este total de aplicaciones corresponde únicamente al monto del subsidio, a la compensación y al monto de los estímulos. Este total de aplicaciones disminuye el total de contribuciones. Para ello se muestra acá abajo un resumen. Vemos que dice total de contribuciones, que son los mismos 15.977, menos el total de aplicaciones, que en este ejemplo son 1.477. Y la diferencia se vuelve una cantidad a cargo y la cantidad a pagar. Ya una vez con esto, pues estaría prácticamente terminando su declaración. Para ello, regresa con el botón Administración de la declaración dando un clic, y aquí le va a mostrar el concepto que en este ejemplo que estamos explicando es ICR simplificado de confianza para personas morales con el monto a pagar. También aquí tiene algunos botones. El primero, que es vista previa, que cuando le dé clic le va a mostrar un documento de salida, que es un PDF, como una hoja de trabajo, para que el contribuyente revise si toda la información que él capturó o que le teníamos prellenada corresponde a todo lo que tiene en su información de papeles de trabajo. Este documento lo puede guardar, lo puede imprimir y con ello trabajar, ¿no? Si desea hacer algún cambio, tendrá que regresar aquí en el botón, como lo indica regresar, y en su caso ir a la pestaña o al apartado que corresponde, ya sea de ingresos, deducciones autorizadas, en su caso de determinación, o incluso en el pago. Entonces, esa sería la funcionalidad de toda esa declaración, ¿no? Por último, lo que ya tendremos que hacer es enviar la declaración. Cuando le demos clic aquí al botón enviar declaración, se le va a mostrar una ventanita. Primero lo que hace es guardar toda la información. Le mostramos esta ventanita donde le estamos indicando al contribuyente el monto que va a pagar, con algunas leyendas de declarar que dice verdad, que quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad, y que si está seguro desea continuar. Si él dice que sí, para el caso que estamos mostrando, que es personas morales, recuerden que la única forma de hacer el envío de esta declaración será con la e-firma o firma electrónica. Por eso es muy importante que a la fecha que entre en vigor esta nueva declaración tengan vigentes sus credenciales, en este caso la firma electrónica. Entonces, aquí lo que tiene que hacer es buscar el certificado, que en este ejemplo pues vamos a simular que estamos haciendo el envío de la declaración. Vamos a buscar nuestro documento, nuestro archivo, perdón, en la carpeta que corresponda, y de acuerdo a lo que se tenga, buscamos nuestra credencial. En este caso nos está pidiendo el certificado, le damos a abrir, buscamos la clave privada, que también debemos tener en alguna carpeta que corresponde, la contraseña, capturamos, y una vez que esté listo todo, le damos al botón enviar. Ya con esto estaríamos enviando nuestra declaración. Solamente restaría esperar a que se reciba el acuse de la declaración, mismo documento de salida
que es un PDF que el contribuyente deberá de resguardar como parte de la declaración que está presentando, ¿no? Como se ve aquí, ya tendríamos nuestra declaración enviada y con ello pues estaría casi concluyendo. Aquí tiene un botón para descargar o incluso podría irse a la consulta, ¿no? Entonces aquí en este acuse va a haber todo lo que es el concepto que declaramos, que en este caso fue ICR simplificado de confianza, el impuesto a cargo, los conceptos adicionales como parte actualizada, recargo, subsidio para el empleo que utilizó como una forma de pago y la cantidad a pagar, ¿no? Con eso estaríamos concluyendo lo que es la declaración del pago provisional para personas morales del régimen simplificado de confianza. Recuerden que cualquier duda estamos a sus órdenes. Agradecemos mucho la atención al tema que acabamos de exponer. Recuerden que a través del portal del SAT tenemos diferentes canales de comunicación por cualquier duda o comentario que deseen realizar a esta nueva declaración del régimen simplificado de confianza para personas morales. Muchas gracias por su atención.